Queridos hermanos y hermanas, reciban todos un afectuoso saludo y una muy cordial bienvenida a este culto virtual correspondiente al último domingo de mayo de 2021. En el mes de junio, la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca estará celebrando 26 años de vida. Se están preparando varias actividades especiales de conmemoración de este aniversario, así que estemos pendientes de los anuncios que se realizarán en las redes sociales de nuestra iglesia. En este culto virtual, como ha sido costumbre, empezaremos con un tiempo preparado por las maestras de la Academia Bíblica para los niños, así que si en su casa hay pequeños, invítelos y comparta con ellos este tiempo de enseñanza de la palabra de Dios. Después tendremos un tiempo de alabanza y adoración a nuestro buen Dios y a continuación el pastor Yesiel Carvajal, coordinador de nuestra iglesia, nos trae el mensaje referente a la oportunidad que tenemos de acercarnos al Señor con un corazón humillado y recibir de Él su gracia y perdón. Dispongamos nuestra mente y corazón para escuchar lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. Una vez más, bienvenidos. Si hay algún niño o alguna niña por ahí, por favor tráiganlo, que ese es el espacio dedicado a ellos. Bienvenidos. Este es el último capítulo de la serie Me cuido, te cuido. Hoy hablaremos sobre la esperanza. Dios dijo alguna vez: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Esto está en Juan, en el libro de Juan que tenemos en la Biblia. Hay algo que todos tenemos que entender, que la muerte de alguna forma es parte de la vida. Vemos aquí una abejita y una flor. ¿Han visto cuando se marchita una flor y luego muere? Igual pasa con los insectos. Tienen algún tiempo de vida muy cortito y luego también mueren. Eso es algo que nosotros debemos entender. Y posiblemente también hemos experimentado la muerte de alguna mascota. También existe la posibilidad de que alguien cercano a nosotros también haya muerto. Eso quiere decir que es separado de nosotros en físico, pero que su recuerdo y que su corazón siempre están ahí. ¿Recuerdan cómo en Semana Santa hablábamos de la resurrección de Jesús? Cuando Él venció a la muerte, y gracias a eso nosotros tenemos esta fe de vencer incluso también a la muerte. Pues sí, efectivamente. Nosotros sabemos que las personas que mueren en Cristo están a su diestra. Sin embargo, también sabemos que la muerte, cuando nosotros estamos aquí en el mundo, también es una separación. Y tenemos que saber que para esto nosotros, como seres humanos, tenemos que enfrentar algo que se llama el periodo del duelo. Si bien es cierto, sabemos que los muertos en Cristo están mucho mejor hoy, a nosotros nos duele también estar separados de ellos. Para esto vamos a ver algo. Quiero compartirles un cuento que se llama Duele. Es de UNICEF y del Ministerio de Salud. Quisiera por favor que todos me presten atención, porque dentro de este proceso, cuando una persona se va y muere, los que nos quedamos aquí tenemos que enfrentar diferentes emociones. A veces emociones que no podemos identificar o tal vez son difíciles de superar. Pero aquí quiero contarles este cuento de un niño que tuvo que atravesar el duelo. Nada duele tanto como perder a una persona que amamos. ¿Será por eso que las personas dicen: estamos de duelo cuando alguien querido muere? Y sí, el duelo duele, y a veces parecería que ese dolor ocupa todo nuestro cuerpo, toda nuestra casa. Duele más fuerte que cualquier golpe o lastimadura. ¿Te preguntas si alguna vez va a doler menos? Hace falta tiempo
Y como con otros dolores o heridas, hay cosas que podemos hacer para sentirnos al menos un poquito mejor. No hay un modo único ni correcto de transitar un duelo. Transitar es una palabra hermosa y muy importante. Yo me la imagino como un camino, o mejor dicho, como muchos caminitos diferentes, caminos nuevos y conocidos que están ahí aguardando para que lo recorramos. A veces sentimos que el camino es demasiado empinado y ni siquiera tenemos fuerza para dar el primer paso. A veces el camino está lleno de obstáculos. A veces descubrimos un refugio en medio del camino, un lugar para estar a solas. Hay muchos tipos de refugio. Podemos encontrarlos o inventarlos a nuestra medida. Refugios para recordar, refugios para estar en silencio, refugios para llorar, refugios para distraernos un rato y refugios para escribir, dibujar o contar cómo estamos. Al volver al camino podemos sentir que se mueve, como si hiciéramos equilibrio sobre una soga. Da miedo caernos, ¿no? Damos pasos inseguros o necesitamos retroceder un poco. A veces creemos que sí o sí hay que continuar y al mismo tiempo que no podemos avanzar más. A veces encontramos un atajo maravilloso en el cual nos sentimos felices y a veces nos da un poco de culpa sentirnos bien. ¡Qué extraño! Todo a la vez. Sentir tantas cosas juntas y mezcladas también es parte de transitar un duelo. Por eso, como en todo camino, hay momentos para detenerse y hacer las preguntas que necesitemos hacer antes de continuar. Puede que algunas no tengan respuesta, es cierto, o que responderlas sea demasiado difícil, pero las preguntas, como los caminos, siempre nos llevan a algún lugar. Nada duele tanto como perder a una persona que amamos, y por eso el camino a veces nos enoja. Esas cosas pasan, pero de un modo u otro, todo se pasa. El duelo, como cualquier camino, lleva tiempo y hay que buscar el modo de transitarlo armando un sendero nuevo, con palabras, con recuerdos, con preguntas, con juegos, con sentimientos que cambian y se mezclan, como si fueran un mapa que se transforma todo el tiempo. Pero siempre, siempre, siempre habrá alguien cerca para darte una mano y acompañarte en el camino. A continuación tienes una linda hoja en la cual puedes dibujar o puedes escribir lo que tú sientes o piensas después de haber escuchado este cuento. Adiós, chicos. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos a Dios en los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios.
Dios les bendiga, hermanos, hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, de otras iglesias hermanas y amigos, amigas en general que nos siguen a través de redes sociales. Este día domingo vamos a seguir con la serie que hemos trabajado el mes de mayo. Esas certezas que debemos tener como pueblo de Dios en medio de este tiempo de incertidumbres. Hemos visto certezas de la soberanía de Dios, de la provisión del Padre en su Hijo Jesucristo, la certeza de las promesas de Dios. Una certeza más que vimos el domingo anterior, la iglesia como comunidad del reino. Esta mañana vamos a ir a una quinta certeza. Una quinta certeza. Oiga, el gran filósofo Aristóteles dijo: considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Profundo, ¿ah? Y uso esta frase del célebre filósofo griego a manera de introducción del mensaje de hoy, en que vamos a ver una quinta certeza en medio de estas incertidumbres. A momentos la vida nos demanda tener coraje y valentía para obtener victorias sobre uno mismo, sobre una misma, para poder salir adelante, para agradar a Dios y también, desde luego, para encaminarnos en el sendero de la bendición a pesar de las adversidades. Por algo Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Ay, hermanos y hermanas, a veces pensamos que las certezas están en nuestras propias capacidades y virtudes. Pensamos equivocadamente que las certezas deben provenir de nuestra fuerza de carácter y voluntad. Cuidado. Debemos saber reconocer que las certezas en la vida cristiana están en Dios. Y debemos saber reconocer eso. Y cuando lo hacemos, eso ya es una certeza muy necesaria en la vida cristiana. Esta mañana vamos a meditar en la certeza que cuando nos volvemos a Dios con corazón contrito y humillado, alcanzamos gracia, perdón y liberación. Sí, cuando nos volvemos a Dios con corazón contrito y humillado, alcanzamos gracia, perdón y liberación. Esa es la certeza que vamos a ver el día de hoy. Ay, hermanos y hermanas, es tan necesario tener esta certeza de que si nos volvemos a Dios con un corazón contrito y humillado, vamos a alcanzar gracia, perdón y liberación. En estos tiempos de incertidumbre, hay mucha gente que por falta de certezas, de certidumbres, ha optado por caminos equivocados. Por ejemplo, algunos ven en la religión en sí misma como fin una certeza. Equivocados están. Hay otros que por la incertidumbre en que viven y que impera en una sociedad en crisis, ven en la adivinación, en las ciencias ocultas, alguna manera de alcanzar certeza. Otros y otras, con actitud noble y ganas de vivir, lógicamente, le meten el pecho a la vida, ¿no? E inician proyectos con mucho optimismo, desde luego, está bien, ¿no? Aunque quizás su corazón no está en paz ni en rectitud delante de Dios. Hay otras, que en estos tiempos de incertidumbre, de angustia, de sufrimiento, de dolor, toman un camino más corto, más rápido,
pero letal, que es el suicidio. En ningún momento estoy juzgando ni condenando a tales personas, pero en este momento de pandemia muchos ven, por falta de certezas, ese como camino de salida. Y bueno, hay otras que lastimosamente han caído en unas depresiones profundas, y ni siquiera porque las han buscado, sino porque este tiempo es un tiempo complejo para todos y para todas. Les invito a que a través de 3 escenarios de la palabra de Dios, de la Biblia, meditemos en la certeza de que cuando nos volvemos a Dios con corazón contrito y humillado, alcanzamos gracia, perdón y liberación. David, primer escenario bíblico. David, este personaje, entró en un camino de incertidumbre y de angustia. Entró en un camino sin salida, porque las consecuencias de sus errores le pasaron una factura muy, muy, muy alta. Oh, sí. David era un experto en derrotar sus enemigos, pero tenía serios problemas en derrotar su enemigo interno, su debilidad. Tenía serios problemas en derrotarse a sí mismo. Esto le hizo sufrir mucho en su convulsionada vida. Le hago la pregunta, ¿a qué nos conduce la falta de certeza de perdón en nuestra vida? ¿A qué nos conduce la falta de certeza de la misericordia de Dios en tiempos de prueba, de sufrimiento, de culpa, de dolor? ¿Saben que el Salmo 32 habla de estas situaciones en la vida de David? Para el momento en que David escribe este salmo, había cometido serios y mortales errores. El pecado en su vida había engendrado más pecado, llevándolo a un laberinto sin culpa, remordimiento y despropósito. Leamos el Salmo 32, verso 3 y verso 4. La palabra dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ay, hermanos, hermanas, amigos, amigas, el silencio, estar callados, calladas, es una respuesta a lo que hemos mencionado. David en el silencio pensó encontrar algún reposo. Mientras callé, dice. Sí, a veces en los tiempos en que llegan las consecuencias de malas decisiones, o directamente lo digo, de pecados cometidos por nosotros, o de pruebas en general, que no la hemos buscado o llamado, el silencio parece ser un camino que el ser humano usa. Mucho silencio. Aunque claro, por dentro hay un volcán de emociones, de tristeza, de depresión, de envejecimiento del alma. Otras veces, el silencio está porque lo que vivimos nos quita la fuerza de hablarlo, de compartirlo, y hay momentos en que ya no se puede ni hablar, discúlpeme, por tanto dolor, tanta congoja, y más si es por errores que uno ha cometido desagradando a Dios. David cayó, pero ese camino lo llevó, dice el texto que hemos leído, a un envejecimiento textual de sus huesos. Los llevó a estar gimiendo a solas todo el día. Otra versión dice: se consumían mis huesos cuando callaba, cuando rugía sin parar. Qué tremendo, ¿no? El verso 4 del Salmo 32. Claramente se ve que Dios está tratando con David.
David sabe que esta prueba llega porque él se apartó del Señor y su enemigo interno lo dominó, llevándolo por sendas de adulterio y de muerte. Imagínense, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¡Qué duro! Era una situación invivible para David, porque él sabe que Dios está tratando con él por su pecado. Y parece ser que hay un momento grande, un estadio, una etapa en la vida de David en que él se olvidó que si él volvía a Dios, alcanzaría perdón, gracia y liberación. Hermano, hermana, hay una pausa. Esta certeza es liberadora. Ante esas situaciones que nos llevan a enmudecer por el dolor, por la culpa, por la incapacidad, por el abandono, por la soledad. Y eso lo comprueba David cuando decide hablar. Hay un momento en que dice: ya no, voy a hablar, voy a confesar. Decide derramar su corazón delante de Dios en súplica y clamor. Miren lo que dice el verso 5 del Salmo 32. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¡Qué tremendo! Mi pecado te declaré y decidí no encubrir mi iniquidad. Ese es el camino, hermanos y hermanas. Hablar con Dios, confesar, declarar, no tapar, no encubrir. No racionalizar, no justificarse, por favor, no echar la culpa a otros, a otras. Este es un ejercicio de vencer egos, de vencerse a uno mismo, para adelante de Dios, con corazón contrito y humillado, buscar perdón y gracia. Oh, hermanos, qué tristeza ver cuando hay personas que han estado en silencio como David mientras callé, pero cuando abren su boca es para justificarse, para atacar a otros, para echar la culpa. Ese no es el camino es este. Mi pecado te declaré y no voy a encubrir mi iniquidad, Señor. ¿Cuándo recordamos, recuperamos y aplicamos la certeza de que volviéndonos a Dios con corazón contrito y humillado, ahí es que alcanzamos gracia y perdón, hermanos amados? Ahí es que Dios empezará a dar los caminos de salida en medio de la incertidumbre, de la ausencia, de la muerte, del dolor. Ahí, como decía el salmista David en otro salmo, Él levantará nuestra cabeza. ¡Qué lindo! En la segunda parte del versículo 5, y Él perdonó la maldad de mi pecado. ¡Qué hermoso! Cuando acudimos a Dios, podemos tener la certeza de que cuando nos volvemos a Él, aunque suene redundante, con corazón contrito y humillado, Él nos da perdón y gracia, liberación, para poder seguir en el duro camino de la vida. Hermano, hermana, amigo, amiga, puede ser que hasta el día de hoy el dolor que llevas por cualquier circunstancia mal tomada en tu vida, por cualquier situación pecaminosa, te has llevado a estar callado. Abre tu boca el día de hoy y confiesa, deja de justificarte, acércate a Dios. Hay una certeza de que Él nos va a perdonar, a sanar, a liberar. Segundo escenario, Israel como pueblo. Israel creció como pueblo en Egipto, ustedes saben. Ya sabemos mucho de la historia de Israel
en el tiempo de Moisés, incluso un poco antes, ¿no? Cuando José llega y empieza el pueblo a crecer, sus hermanos, y crece Israel dentro de Egipto. Y llega a crecer a tal punto que llega a preocupar a los gobernantes egipcios, quienes toman la decisión política de someterlos en esclavitud. Leamos Éxodo capítulo 1, verso del 9 al 11. La palabra dice así en Éxodo capítulo 1, verso 9 al 11. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramasés. Miren esa decisión. El rato menos pensado, como decimos acá en Ecuador, el rato menos pensado, Israel estaba en manos de Egipto como esclavos. ¿Y saben qué? Hay un momento en que el pueblo ya no soporta tanta humillación, deshumanización e instrumentalización de parte del gobierno del faraón. Y algo importante que hay que decir aquí: ellos no estaban pasando esto necesariamente por sus pecados, por decisiones mal tomadas. En ese momento no. Era por la maldad de los gobernantes de Egipto, que vieron en ellos la oportunidad de explotarlos y sacarles provecho. Sí, hay ocasiones en la vida en que uno se mete o lo meten en problemas, y el rato de los ratos está metido en un problema que nunca lo buscó y honestamente ni lo generó, pero hay otros que, como Egipto, se encargan de meterte en el problema y empieza una esclavitud. Y escuchen esto: Israel, en medio de la opresión, llegó a la certeza de que cuando se volvería a Dios con corazón contrito y humillado, alcanzarían gracia, perdón y liberación. Qué hermoso. Leamos Éxodo capítulo 3, versos 7 al 9. La palabra de Dios dice así: Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus detractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Atención, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Palabra del Señor. Oye, hermano, hermana, escúchame, por favor. Dios ve nuestra aflicción. Precioso Dios tenemos, bendito. Él mismo ve la aflicción de su pueblo. Qué hermoso saber que tenemos un Dios que no está encerrado en su despacho, agarrado su computador sin ver al pueblo que sufre. Dios nos libre de eso, hermanos, en estos tiempos, de estar cómodos en casa con una computadora creyendo que así va a seguir el reino de Dios. Sí, es posible a través de la virtualidad, pero la actitud de compadecerse por el que sufre, de ir a territorio para sacarlo adelante, darle la mano, dar acompañamiento, eso no es reemplazable por la virtualidad. Y me encanta este Dios que no está encerrado en su oficina
entrando a la web sin ver al pueblo que sufre. Es un Dios que se duele de la aflicción, pero también que escucha el clamor del pueblo y toma iniciativas concretas para ayudar y extender la mano al que sufre. Este era un pueblo que gemía a causa, dice el texto, de sus extractores, es decir, de aquellos perversos cobradores de impuestos que los oprimían y con carcajadas en medio los explotaban, y si no los mandaban a trabajar 16, 18 horas diarias. Dios no acepta eso. El Dios de la vida y de la Biblia no acepta eso. Y desde ese momento comienza a tomar acciones concretas y llama a Moisés. El proceso de liberación de Israel empieza, por lo cual Dios mismo, a través de las plagas, golpeó, y escuche, pulverizó el sistema religioso panteísta de Egipto. Dios aplastó la prepotencia militar del faraón, hizo que sus mejores carros de combate terminen en el mar y aniquiló la galopante economía esclavista para al final liberar a su pueblo. Ese es Dios. Ese es Dios. Ese es nuestro Padre. Sí. Todo esto pasó cuando Israel se adueñó de la certeza de que cuando nos volvemos a Dios con corazón contrito y humillado, alcanzamos gracia, perdón y liberación. Y por eso clamaron y Dios escuchó. Dios se compadeció, Dios se dolió y toma acciones concretas. Qué hermoso. Pero por el tiempo, tercera escena bíblica, y con eso vamos terminando esta mañana. Leamos Lucas capítulo 15, Evangelio de Lucas capítulo 15, y vamos a ver del verso 11 al verso 32. Lucas 15, no vamos a leer todo por el tiempo. Lucas 15, 11, la parábola del hijo pródigo. Todos la conocemos. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Miren, este personaje entró en un camino sin salida por el fracaso que experimentó luego de dejarse llevar por una decisión muy mal tomada. ¿Recuerdan el pensamiento de Aristóteles con que empezamos esta mañana? Aquí tenemos otro caso. Este chico no supo derrotar la avaricia que había en su corazón, y miren lo que hace. Toma una mala decisión y fracasa. Acá no es el pecado como fue en David, no es una injusticia política como la que vivió Israel en Egipto. Acá es una decisión mal tomada en libre ejercicio de la voluntad que cada sujeto tiene. Pidió lo que le correspondía, es decir, no pidió ni más ni menos. Le dijo al papá: dame lo que me corresponde. Tomó los bienes y se fue a dar la buena vida. Se fue a malgastar. Él pensó que nunca se le acabaría la pachanga, nunca se le acabaría la plata, nunca se le acabaría el pan. Insensato este muchacho. ¿Y qué pasó? Miren lo que dice. Verso 15: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba
Terminó cuidando cerdos. Terminó queriendo comer comida de cerdos. Ay, hermanos y hermanas, conozco tanta gente que termina así, por orgullosos, por orgullosas, por prepotentes, por creerse más de lo que realmente deberían creerse, por testarudos, testarudas. ¿Y saben qué? A muchos no les gusta dar el brazo a torcer y siempre mantienen una postura muy congruente supuestamente, ¿no? Aunque el error, el pecado, la esclavitud está allí, ¿saben? Para aquel que decide seguir así, le espera un final como el del hijo pródigo. Arrimarse, ir a cuidar cerdos, que en lenguaje figurado puede significar muchas cosas. Pero miren lo que dice el verso 17, súper importantísimo, súper importante. En la versión Reina Valera, verso 17, las primeras líneas, miren lo que dice, y volviendo en sí. Y volviendo en sí. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno, pero por favor, dame chamba, dame trabajito, aunque sea. Me encanta la expresión, volviendo en sí. Y es que hermanos, amigos, amigas, hay un momento en que hay que volver en sí, pues. David cayó, pero volvió en sí, dijo, no, mi pecado te confieso. Dejo de tapar mi iniquidad. Israel en medio de su esclavitud volvió en sí y clamó a Dios. El hijo pródigo volvió en sí. Y dijo, no, voy a volver donde papá. Volver en sí es volver a la certeza de que cuando nos volvemos a Dios con corazón contrito y humillado, alcanzamos gracia, perdón y liberación. Eso es volver en sí. Y después de eso, actuar en base a ello. Y el hijo pródigo volvió, arrepentido, humillado, cansado, sucio, pestilente y andrajoso. Cansado de hacer su voluntad. Versículo 18. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y el padre qué hizo? Miren, qué hermoso, hermanos amados. Verso 20, el padre. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y bendito sea nuestro Padre Celestial que no le dijo, ahí está, ¿viste? Yo te dije. Ahí está, así quería verte. No, ese es el diablo. Estamos hablando la palabra de Dios y hablando de nuestro Padre Celestial. Bendito sea su nombre. ¿Qué dice el Padre Celestial? Lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¡Ay, qué cosa más hermosa! Fue movido a misericordia el padre. Salió a su encuentro, no lo dejó ni llegar. Él salió corriendo a darle el encuentro. Lo abraza, lo besa. Manda que lo bañen, que lo rasuren, que lo vistan, que le den un anillo
hermoso, y que armen una fiesta porque su hijo que se había perdido ha vuelto. Bendito. Y ese es nuestro Padre Celestial. Aleluya. Todo parece indicar que la humanidad es una especie de hijo pródigo en que algún rato tiene que volver en sí. Si no volvemos en sí en medio de todo lo que en el mundo pasa, hermanos y hermanas, de tantas pérdidas, del quiebre de la economía, de falta de trabajo, de tanta muerte por el COVID y tantas otras cosas, ¿qué nos espera? Qué tiempos más duros los que tenemos y vivimos ahora. Hay que volver en sí para acercarnos con la certeza de que con un corazón contrito y humillado vamos a alcanzar lo que habíamos ya dicho: perdón, misericordia, liberación. Concluyamos por el tiempo. David por su pecado, Israel por la injusticia política que los esclavizó, el hijo pródigo por malas decisiones, y hermanos, amigos, puede haber un sinfín de razones que nos hacen entrar aún sin razón. A la larga o a la corta, tendremos que entrar en razón. ¿Para qué? Para recordar, declarar y practicar la certeza de que cuando nos volvemos a Dios con corazón contrito y humillado, alcanzaremos gracia, perdón y liberación. Esta mañana, este día, más allá de donde estés, la hora que sea, el día que sea, te invito a que no te quedes ya en silencio en el mar de tu depresión, de tu soledad. Así como estuvo David. Habla, confiesa si es que hay algún pecado. Te invito este día a que si estás sufriendo una situación de injusticia, clamemos. En el Ecuador debemos clamar por más justicia social que nos permita a los ciudadanos y ciudadanas tener una vacuna, porque es obligación del Estado darla, no un favorcito. Y la ineptitud, corrupción y todo lo que conocemos en el país no ha permitido que más del 3% de ciudadanos hasta este día estén vacunados y hayan más de 80,000 muertos en el Ecuador por la pandemia. Dios no está contento con eso, más allá de la coyuntura política que vivamos. Clamemos para que Dios nos haga justicia. Pero también puede ser que como el hijo pródigo, tú estés sufriendo las consecuencias de una mala decisión y tienes vergüenza de tu Padre Celestial. Vuélvete. Él va a ser movido a misericordia y te va a dar el abrazo y el beso del Padre que acoge a su Hijo. La palabra de Dios en Hebreos 4:14 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Vuélvete al Señor con la certeza de que Él te va a dar gracia, perdón y liberación este día. Cierra tus ojos y dile: Señor, este día, en medio de tanta incertidumbre, proclamo la certeza de que volviéndome a ti con corazón contrito y humillado, tú me vas a dar gracia, perdón y liberación. Declaro eso, Señor. Pido perdón por mis culpas. Señor, sácame del fracaso en que estoy. Señor bendito, dame tu mano y líbrame de la injusticia que me azota. Ayúdanos, compadécete, Señor. Y si tu amigo no tienes a Jesucristo, Jesucristo no es religión, por favor. Es una persona que vino a morir por tus culpas. Basta ya de estar buscando agradarle a Dios por tu propia cuenta. Uno agrada a Dios cuando agrada al Hijo Jesucristo y lo toma como Señor y Salvador. Allí empieza un proceso de conversión. Dile: Señor, quiero que vengas a mi vida,
hazme una nueva persona, lléname de ti, te confieso mi pecado, ten misericordia. Y Padre, obra con tu palabra, Santo Espíritu de Dios, que es poderosa como espada. Y danos certezas, bendiciones en medio de este tiempo de angustia y de dolor. Que nos volvamos a ti con corazón contrito y humillado y experimentemos la dulzura de la gracia, la bendición del perdón y el toque de tu libertad. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Hable con Dios. Síganos en las redes sociales. Y los hermanos y hermanas del Inca, vengan al templo también. Queremos ver ya hermanos en el templo. Y más que se viene el mes de junio, en que celebraremos 26 años de estar comprometidos con el proyecto del reino de Dios. Bendiciones. Hermanos, hermanas, en verdad somos dichosos de poder acercarnos a nuestro Padre Celestial y encontrar en Él ese refugio seguro, ese pronto auxilio en medio de cualquier circunstancia que estemos atravesando. Les recordamos que se han retomado los cultos presenciales los días domingos, el primero a las 8 de la mañana, el segundo a las 9:30 y el tercero a las 11. Todas las personas y familias que deseen acercarse pueden hacerlo con confianza, dado que se toman todas las medidas de seguridad para precautelar la salud de los asistentes. Recordemos también que los días miércoles, desde las 6:30 de la noche, se llevan a cabo estudios bíblicos de refuerzo de los temas de predicación dominical. Estos son transmitidos en la página de Facebook de la iglesia, pero si usted desea participar más activamente, puede pedir en secretaría que se le envíe la invitación para ser parte de la reunión en la plataforma Zoom. Adicionalmente, hay espacios para diferentes grupos de edades y también para diferentes tareas ministeriales. Las vigilias de oración que se llevan a cabo en los últimos días viernes de cada mes, las reuniones de los jóvenes los días sábados, reuniones de oración los días lunes. Así que si desea más información puede solicitarla en la secretaría de la iglesia. Recordemos adicionalmente que la iglesia se mantiene activa, apoyando a aquellas personas en situación de vulnerabilidad, trabajando también por el bienestar del barrio del Inca. Usted puede realizar sus contribuciones a través de los diezmos y ofrendas que pueden ser transferidos en la cuenta de la iglesia que se muestra. Si desea también puede enviar el comprobante al correo electrónico para un adecuado registro. Damos gracias al Señor porque una semana más nos ha permitido compartir este espacio y les animamos a que estemos expectantes de las actividades que se realizarán en el mes de junio de aniversario de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes de forma muy especial en esta semana que estamos por empezar. Un abrazo fraterno y hasta la próxima oportunidad.